hay forma de encontrar un alfa que sea un alfa crítico que te dé ese rendimiento que buscas para el diseño. Sí, de hecho, es la fineza, como comenté en un principio. Si tú gráficas la gráfica polar, la voy a poner. Sí, la que así, solo que ahora aquí es CD contra CD. Tú de esto lo que sacas es una recta tangente que pasa por el origen y va a tocar en un punto. Esa va a ser la fineza máxima. La fineza máxima es CL entre CD. Pero ese alfa tiene un valor así puntual. Es que, por ejemplo, en una aeronave si te da... Por ejemplo, no sé, 45 grados. Ah, sí, o sea, sí te va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados los que te vaya a dar. ¿O no? ¿Y no habrá un valor crítico máximo donde te dé el mayor rendimiento? Ah, sí, justamente es el que te digo, de tu gráfica polar. Tú vas a obtener aquí un alfa, donde te va a dar tu máximo CL entre CD. Esta es una pendiente, esto lo puedes ver como lo que llamamos hembra de planeo. Imagina que tú tienes aquí el avión, no tiene motores y nada, simplemente está planeando. Esa relación es una pendiente, entonces solo te dice cuánto está bajando por cuánto está avanzando. Entonces, mientras mayor sea tu fineza, digamos, vas a tener algo así, ¿no? Mientras más corta es tu fineza, pues tienes algo así, para una nave te sirve mucho. Ok, y la segunda es, si cuando resuelves las ecuaciones de Navier-Stokes numéricamente, ¿qué valor le pones a la viscosidad? Uso modelos de turbulencia. Usé un modelo que se llama K-Omega, no sé si alguna vez lo has oído. Bueno, para ingeniería se usa sobre todo K-Omega para flujos externos y K-Epsilon, o al revés, para flujos internos. El chiste es de que en este caso, pues no te preocupas por eso, ¿no? Solo pones tu modelo de turbulencia y que te recomiendan y ya. Pero obviamente hay una teoría atrás de ese modelo de turbulencia, atrás de esa viscosidad, etc. Sí. Por ejemplo, lo que es la gráfica de alfa contra CL es más o menos así. Esta parte se conoce como entrada en pérdida, que es cuando del perfil ala se desprende el flujo y ya no está haciendo levantamiento. Por ejemplo, esta parte, aunque uses Fluent, no te la da muy bien. Entonces prácticamente tus resultados numéricos los dejas de aquí hasta acá, porque tampoco puedes confiar mucho en cómo está resolviendo la turbulencia. Entonces, bueno, aquí es una combinación de que, bueno, o eso se lo agregas analíticamente o experimentalmente. Pero si tú llegas con esto a presentárselo a una autoridad de aviación, te va a decir, no, o sea, no te voy a creer esos datos numéricos. La primera pregunta iba un poco relacionada con la que hizo Raúl respecto a precisamente si tú estás tratando de optimizar, entonces una de las buenas maneras pues sería encontrar un alfa adecuado o que sea óptimo, pues no sé, para los diferentes casos en los que tú quieres estar analizando. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero digamos, bueno, para empezar esto lo hice ya hace como 5 años, entonces digamos no tenía la misma formación que ahorita y no consideré muchas cosas que ahorita había considerado. Aparte digamos que todo fue partió de algo más como experimental. Entonces lo que yo había hecho para el SLAT, o sea, tampoco tomé las decisiones a lo bueno, logré hacer un pequeño modelo donde al hacer la visualización de flujo llegaba a ver cazadería y cosas por el estilo. Entonces más en cosas intuitivas fue en las que empecé para optimizar. Donde aquí es otra, ¿no? Porque se puede optimizar la aeronave, pero o sea, no se puede digamos que jugar a Dios y solo reducir el arrastre y aumentar el levantamiento. Pero ya en la aeronave real, digamos volando, se puede optimizar en ¿qué más quieres? ¿Quieres que vuele más alto? ¿Quieres altitud? ¿Quieres que llegue más lejos? ¿Quieres que sea menos combustible? Entonces por eso aquí en conclusiones pongo ¿qué es optimizar? O sea, vas a optimizar, pero tiene que ser muy específico, por lo menos en este caso, no tratar de decir voy a mejorar la aeronave, porque si no, fue el problema que tuve. Pero como dices, o sea, ya con un poco más de matemática y física, ya sé, esto se puede hacer más puntual y más preciso. Y la segunda pregunta es, ¿todas las gráficas que estuviste presentando estaban graficadas CL contra CD o...? CD contra CL. Ah, ok. Todas. Sí. Okay. ¿La primera también? Porque hubo una primera que no le vi la... Más atrás. No, Más atrás. Sí, hay dos que están contigo. Sí, solo que están al revés los ejes. La puse como está aquí. Solo ahora el CD está acá y el CD. No, pero hay otra que cae. Esa. No, pero la anterior la polar acá. Es la polar. C
CL contra CL. ¿Y la anterior? La anterior, esa es la distribución de levantamiento que está generando el modelo. O sea, eso lo puedes ver prácticamente como vectores fuerza, ¿no? Ah, ya. Ujú. Y ya con esto, primero calculas cuánto está cargando el ala para poder sacar los coeficientes. Es un análisis dimensional bastante sencillo. Ah, dijiste que el CL dependía de la geometría y que lo ibas a explicar. ¿Sí lo dijiste? Sí, o sea, Sí, ya lo explicó. Sí, es O que sea, no me acuerdo que lo... es que haz de cuenta, este es un tipo de perfil. Ajá, Y va a tener unos CLs a algunos alfas. ajá, Bueno, pero también puede haber un perfil así. Va a tener otros CLs a otros alfas. ajá. También puede haber, no sé, los perfiles supersónicos son en punta. O sea, a lo que me refiero con geometría es esto, ¿no? La manera de que tú diseñas el ala, cómo pones tus perfiles, etcétera. Porque bueno, no lo dije, pero un ala puede constar de un perfil, o puede cada un metro cambiar de perfiles, o se le puede torcer, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Con eso me refiero a la geometría, que el CD depende solo de esa geometría. Y otra pregunta, perdón, ¿ya? Sí. Disculpa, ¿y el ángulo de ataque, cómo es que es marcado por la cuerda? Eso tampoco lo vi. Ah. Tú tienes tu eje coordenado. Vas a tener tu superficie extra 2 e intra 2. Por geometría del perfil se tiene que a un cuarto se va a tener una combadura. Esa combadura va a estar referenciada a este eje. Este eje con respecto a tu vector velocidad va a ser tu alfa o tu ángulo de ataque. Aquí no quise meterme en broncas porque, o sea, hay muchos ángulos de ataque. Está el ángulo de ataque del ala, está el ángulo de ataque de las estabilizadoras, está el ángulo de ataque de la aeronave. O sea, la aeronave puede estar totalmente plana o puede tener el fuselaje y tiene un ángulo de ataque muy grande en el encastre. O sea, entonces es a lo que me refiero de que depende de la geometría como tal. Ok, gracias. Sí. Ya en tu nave final, que es que logró volar, ¿qué Sí. características tiene? ¿Cuánto pesa? ¿A qué No, velocidad? No me acuerdo. Ahí traigo un video, no sé si lo quieren ver. Pero se hizo para un concurso. Entonces todo eso que me preguntas estaba para un reglamento. Entonces dimensiones, pesos, cosas no podía exceder. Y eso te lo arrojó donde metiste ya la última parte experimental, que hiciste tus... ¿Cómo que se me lo O sea, ahí. Ahí ¿qué hiciste? bueno, para empezar, este es el modelo. Normalmente se manejan con mitades porque es más fácil trabajarlo que algo completo. Esto se mete a lo que es ¿puedo apagar la luz? Este es un túnel de viento. Prácticamente el aire va de aquí para acá. Esta es la sección de prueba. Lo que yo hago es meter esta cosita ahí. De hecho, aquí pueden ver una línea que está referenciada. Y por medio de esta balanza, esto está gradado, yo voy jugando con el ángulo de ataque. Yo puedo controlar la velocidad del túnel del viento, controlo el ángulo de ataque, conozco la geometría, y esto lo que me va a arrojar son las fuerzas. Prácticamente, eso está en newtons así. Es levantamiento frontal, levantamiento trasero y arrastre. Yo lo que hago por medio de levantamiento o superficie CL es, me da esto, conozco esto, consigo los coeficientes. Y eso es lo que, bueno, la parte experimental. Lo que hice numéricamente fue lo mismo, pero lo hizo la computadora. Y analíticamente resuelves por estaciones. ¿Y de qué material es tu...? No me acuerdo qué usaron para... fue impresión 3D, creo que es... A ver, ese no sé. Pero no recuerdo. ¿Y es fácil? Bueno, en el sentido de cuánto tiempo te llevas en construirla, así ya físicamente. Pues sí es fácil, porque lo hace una máquina, ¿no? Es impresión 3D tal cual. Entonces, pues la máquina creo que se llevó como 3 horas, cosas por el estilo. Obviamente hay que llegar a un equilibrio entre pues, la sección de prueba es de determinadas dimensiones, ¿no? También tu cosa esa tiene que ser de ciertas dimensiones por otros factores de modelo, ¿no? Pues como no es lo mismo algo pequeño que grande, tienes que hacer semejanzas, pues por el estilo, que son cosas que se consideran para hacerlo. Pero no, o sea, los modelos relativamente son complicados porque tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, no se pueden hacer de cualquier material, o casi de cualquier material, porque si se sale, va, en este caso no hay tanta bronca porque el flujo va para acá. Eso se conoce como túnel de presión de impacto, pero hay otros que son de succión. Entonces, bueno, en uno de esos, si se te va tu modelo, te va a fregar los motores, ventiladores, además de que, por ejemplo, el centro de gravedad tiene que estar justamente donde va a estar el real, para que sea lo más preciso de la realidad.
Te iba a hacer dos preguntas, ¿no? Como tal, de todo este trabajo que tú has realizado, ¿cuál sería la implicación que tiene? No la implicación, sino el fundamento, la novedad de este trabajo, que sería la primera. Y la segunda, necesito que me digas, desde tu punto de vista, cuáles son los principales resultados y los retos que quedan por hacer en este trabajo. Ok, bueno, con lo primero, que era, ¿qué era La novedad. la novedad? Pues, en verdad estaba, por lo menos en mi escuela y cuando yo estudié, ese concepto de ala voladora se tenía muy en mente inestable. O sea, en verdad yo platicaba con profesores y cosas por el estilo y muchos decían, no, no te metas en dron, que haces ese diseño, no. Y bueno, y lo podemos ver porque, bueno, ¿cuántas aeronaves así conocemos volando hoy en día, no? Pues ni una. Entonces, bueno, el chiste fue de que no hay un tabú ahí. ¿Y para qué deja? Pues más que nada fue algo que empezó y concluyó. Esto empezó como un concurso para algo que se llama Aero Design, que es un concurso que hacen en Brasil sobre, bueno, que van chavos, hacen su aeronave, tienen que hacer un recorrido. Entonces, pues fue de principio a fin, no planeo trabajar más en esto. Sería interesante, ya con la información que se tiene, trabajar en lo que es la estabilidad de la aeronave, ya sea dinámica o estática, que eso ya es más interesante. Pero, pues bueno, no es algo que voy a hacer próximamente. Ya, entonces tú no estás trabajando, no sé, en tu maestría o doctorado en este tema, ¿no? Ah, no, esto tiene... Es Ya. que, bueno, yo soy ingeniero de CIME. Ah, ya. Está bien. Espérate, Mike, ¿tienes otra más preguntas? Has dicho que tenías dos y has hecho una. Sí, no, de hecho y bueno, sí, la última Sí, yo era sé de los contar. resultados, ¿no? Es decir, respecto a tus resultados, ¿cuáles son los resultados relevantes que tú puedes destacar aquí? O aquellos retos que quedan por hacer. Por ejemplo, lo que te dice de la optimización, Ajá, o sea, ya con lo que tengo, puedo optimizar la aeronave, ajá. pero a lo mejor en un rango de alfas, o en un rango de celes. O sea, lo puedo hacer, pero ya muy específico, ya con algo muy en mente, no tan abierto como de Sí. que funcione simplemente mejor, ¿no? O sea, Ajá. que funcione mejor. Solamente esa optimización todo lo hiciste por la geometría, no depende de otras cosas, el material, el ala. Sí, porque bueno, para como la había diseñado, por ejemplo, el slat, yo lo había puesto en toda lo que es la semela o envergadura. Pero bueno, ya si tú lo ves en la realidad, para construirlo era imposible. Entonces, bueno, también estás limitado por eso. Entonces, a la mera hora, ese tipo de cosas se terminan haciendo a la mitad. O, digamos que ya cuando se construyeron, hubo muchas cosas que pues, ni de chiste iban a caber, ¿no? Entonces, pues había que... Pero, o sea, todos estos coeficientes dependen más de la geometría. Sí, esos son totalmente Completamente dependientes de la geometría, sí. Por ejemplo, al principio de tu trabajo, ¿cuál era la idea? ¿Qué es lo que querías optimizar? Porque por lo que estoy escuchando, puedes optimizar, no sé, la distancia que se va a mover, la velocidad o el combustible. ¿Qué era lo que querías optimizar? Ese fue el problema. Yo solo quería optimizar los coeficientes aerodinámicos. ¿Qué? Quería hacer más grandes los celes y reducir los celes. Sí, o sea... Como todos pensamos en el ¿Pero qué implica físicamente que mejoren los sedes o los sedes en el desempeño de la nave? Implicaría menos combustible, implicaría más alcance, implicaría capacidad de más carga, implicaría a lo mejor poder agregarle otros dispositivos como cámara, armamento, lo que sea necesario. ¿Y lo puedes cuantificar? ¿Cuantificar qué? ¿La mejora? Las mejoras. Ah, sí, sí se puede. Por ejemplo, ahorita todo tu trabajo es con respecto al ala en sí, ¿no? Ajá. Entonces tú dices, bueno, eso me gusta y diseño esto para mi ala, pero luego pues tú tienes el avión, ¿no? Literal. Y lo demás, o sea, ¿cómo escogiste, digamos, el cuerpo del avión? ¿El cuerpo del avión? O sea, ¿dónde vas sentado? No sé. Es que el cuerpo va el ala. ¿En el ala? Si es lo que le iba a la pregunta, ¿dónde se ponen los pasajeros? Ajá, exacto. O sea, porque todo es... Digamos, en este caso... es que está así pegado, ¿no? Ajá. Ah, ya. Ok, sí, gracias. Sí. De hecho, lo puedo ver más fácil. Este es un prototipo que la NASA ha trabajado desde hace años y es a lo que Boeing va apostando para que sea la primera aeronave comercial de este tipo. Entonces aquí es un poco más fácil ver que toda esta parte sería para pasajeros. De hecho, si tú ves los planos, prácticamente están metiendo como 5 filas, ¿no?
Así 5, 5 y 5, o sea, quieren cargar como si fueran vacas, o no sé qué. Como gusta la Ciudad de México. Rápido, dijiste que casi no hay aviones que vuelen así. Bueno, a forma muy tonta lo que te voy a decir, pero en las películas nosotros vemos que los aviones militares siempre son así. ¿Realmente son así o eso es algo que nada más? Más bien creo que es la tendencia que se tiene. Porque, o sea, ya ahorita con la electrónica que hay, prácticamente puedes poner a volar lo que quieras. Solo que falta ver si, bueno, no vaya a pasar lo mismo que el B2, que era extremadamente caro y a la media hora solo hicieron 20. O sea, pero sí creo que sea una tendencia ya este tipo de aeronaves. Lo que pasa que esa arquitectura de la nave, me imagino que se hace así para intentar alcanzar velocidades supersónicas, ¿no? Romper la barrera del sonido, y justamente se toma esa forma porque cuando tú analizas un caso supersónico, que es decir, se define como la velocidad de tu avión entre la velocidad del sonido, es el número de Mach, ¿no? Si tú la pones de esa forma, estás implicando que cuando tú vas a velocidades supersónicas, se forma lo que es el cono de Mach. Sí, bueno, entonces Exacto, el cono de Mach. Entonces, si tú logras tener un ángulo de incidencia, que sería tu alfa, a tal abertura, por eso te lo pregunté al principio, que coincida con el que abre el cono de Mach, con el que va dejando en la estela, porque esos aviones cuando son supersónicos en el aire, dejan su estela y ahí se abre el cono de Mach. Entonces, si tú logras tener ese rendimiento, en automático tú lograrías alcanzar velocidades supersónicas, ¿no? O sea, N veces. Mira, que es justamente por eso la forma que usan los aviones militares, ¿no? Sí, no, o sea, eso que mencionas, supongo, voy a ver si se puede explicar aquí, este ángulo, ¿no? ¿Te refieres? El de tu estructura del ala. Sí, no, suponiendo que este ángulo, como el que tiene inclinado el de la arquitectura del ala. Sí, o sea, esto ¿de frente? De frente, exacto. Ok, sí tiene que ver por muchas cosas, ya por el cono de Mach, sobre todo en cosas militares, ¿no? Que prácticamente es un triángulo lo que está volando. Y bueno, si ustedes ven el perfil de estas cosas, prácticamente es hiperdelgado. ¿Por qué? Porque las aeronaves militares son más motor que otra cosa, prácticamente no vuelan, sino las están disparando. Pero ese tipo de caso no tiene mucho que ver con velocidades supersónicas, porque no tengo entendido que esté trabajando una aeronave así para ese tipo de velocidades. Como esta es comercial, esta no va a pasar de Mach .95 a lo mucho. Pero entonces, ¿cuál sería la mejora respecto a las que ya existen? La capacidad de el arrastre, cuando estás quitando componentes verticales, digamos que le estás limpiando. Entonces, si tú tienes una aerolínea, vas a preferir tener de estas que te consumen menor combustible a los demás que te va a estar costando una lana. Porque ahí tiene menos turbulencia, y menos turbulencia implica menos combustible, menos consumo. Sí, o sea, del arrastre no solo el arrastre de porque estén ahí o por fricción, sino puede ser arrastre igual por la presión que se genera acá atrás de los motores o por muchas cosas. Entonces lo que quieres es tener menos elementos en una aeronave. Es por lo que se le está apostando este tipo de... Pero sin buscar alcanzar mayor velocidad, entonces yo creo que ahorita lo que quieren es ver que estas geometrías sean viables. Ya que vean que vale la pena, yo creo que ya van a desarrollar, pero no va tanto por eso que me mencionas del cono de Mach. De velocidades, ok, de las velocidades. Oye, yo tengo una pregunta, aprovechando que es un ingeniero aeronáutico. ¿Y la nave de los Avengers realmente puede volar o es pura ficción de Hollywood? O sea, porque vuela así, ¿no? Y es un cacho... Puede ser invisible. Pues aviones. Pero eso... Los materiales hay que preguntar si es invisible. Probablemente sí, pero puede que sea extremadamente caro. De hecho, bueno, nada más como dato curioso, justamente hoy hay una aeronave que se llama F-35 que tiene la característica de poder despegar verticalmente. Y, bueno. Sí, o sea, yo sé que hay naves ya que despegan, o sea, naves militares que despegan verticalmente, pero es que eso se supone que es un pedazo de... Una ciudad. No, es un portaaviones. Entonces, pues... O sea, a lo mejor sí se puede, pero... Realmente, y con los motores que van así. Luego yo no sé qué hacen los motores, si luego se ponen así o cómo. Eso ya no lo explicaron en la película, ¿no? Pero los motores van así. Sí, entonces es así como bien... Lo que le comentaba, con esta aeronave usted va a tener Porque además no tiene ala tampoco. Normalmente tiene un chorro de hielo. Lo que hace esta es justamente lo que es
la tobera de salida, la vuelve para abajo. Entonces prácticamente... Entonces, luego baja hacia abajo, ¿no? Ajá, entonces ya de tener el empuje así, prácticamente lo tiene para abajo. Entonces ya puede ir para arriba o para abajo. Y por ahí tiene otro ventilador, que es lo que lo convence. Pero lo que quiero decir es de que esta aeronave, justamente hoy está siendo muy discutida en el Congreso de Estados Unidos, porque es extremadamente cara. ¿Cuál, la triangular o la de la Avengers? La que se... Entonces, a lo mejor sí se puede, pero ha de ser extremadamente costoso de energía, combustible. No me sabe. Bueno, pero como iban más por el tercer acto, pues no. Más pregunta. Es que incluso las películas hay que verlas con física, con los ojos de los físicos, ¿no? ¿Eso me están contando a mí un rollo o qué? A veces tiene mucha ciencia ficción. ¿Qué? Que a veces tiene como esa mucha ciencia ficción. Bueno, pero hay veces cuánto hay que distinguir esto. Evidentemente hacerlo invisible, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Porque te aparezca el Thor también eso es ficción, ¿no? Pero lo otro hay que ver la ciencia. Estas naves, ¿qué combustibles ocuparían? Porque bueno, lo que voy es que a lo mejor en un futuro se pueden hacer otros tipos de combustibles que no sean necesariamente líquidos, sino otros. Y no sé si, por ejemplo, ese cambio de combustibles haga que sean más baratas o que no se puedan ocupar o no sé. Miren, en ese caso la aeronave no tiene tanto que ver, sino sería cosa del motor. Entonces sería ver de qué manera se hace funcionar el motor con combustible sólido o de otro tipo. Digamos que también tengo dudas porque digo, pues no creo que la geometría de la nave esté tan lejana de lo que es el motor. Más bien, ya tu combinación aeronave-motor llega a pegar mucho en lo que es la mecánica de vuelo de la aeronave, que es el alcance que llega a tener. Lo que normalmente manejamos alcance y rango, ¿no? O es el tiempo, cuánto tiempo puede estar volando y cosas por el estilo. Entonces ahí ya en tus ecuaciones ya es donde cambia si estás usando, en este caso, un motor de empuje o uno de tracción. Entonces, bueno, si modificas el motor y modificas cómo está funcionando, se modificaría directamente eso. Entonces, sí habrá posibilidad de llegar a tener, con la configuración estándar, aeronaves tan eficientes como esta con un buen motor, ¿no? Pero, pues bueno, ya también llevamos demasiado en motores y siguen funcionando con el mismo principio de fuego. Entonces, falta bastante. ¿Qué programa dijiste que habías ocupado para modelar? Para modelar utilicé SolidWorks. Y ahí es como, bueno, yo no lo conozco, pero ¿metes alguna función ahí? ¿Algún par de ecuaciones? ¿Algún modelo? Prácticamente, estos son lo que se conoce como sistemas de CAD, que es Computer Aided Design. Entonces lo que hacen es, por pura geometría, manejan puntos, planos, transformaciones lineales, cosas por el estilo. Entonces tú literalmente dibujas. Entonces ya que tienes un dibujo en 2D, lo que tienes opciones de extruirlo, revolverlo, o sea, empezar a jugar con la geometría. ¿Y hay alguna manera de que se saque sobre alguna ecuación para un ala? Sí. ¿Cuál sería? Lo que se hace, se empieza por los perfiles. Entonces empiezas a poner tu geometría, lo que sería tu envergadura. Hay algo que se llama conicidad, que es la relación entre la cuerda que tienes aquí y la cuerda que tienes acá, lo que es tu flechado y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tipo de ecuación te modelaría eso? ¿Una ecuación diferencial? ¿Parcial? Exactamente qué tipo de ecuación? No sé. Porque lo que yo llegué a hacer era por medio de los macros que tiene Windows y una hoja de Excel. Podía cargar esas características para que las cargara el programa y el programa solito me lo modelaba. Exactamente qué hacía, no sé, pero funcionaba. Bien. ¿Pero tienes dimensiones altura y tiempo de vuelo? ¿Perdón? ¿Tienes dimensiones aproximadas, altura y tiempo de vuelo? Bueno, la altura, esa nunca lo podemos medir. Bueno, el video ya. Y de dimensiones eran como 2 metros de envergadura. Tú estás en la maestría, ¿no? ¿Y esto lo hiciste hace 5 años? Sí, fue mi tesis de licenciatura. Ah, hace 5 años que terminaste la tesis de licenciatura, ¿no? Hace 3 y cachín, pero esto lo empecé a la mitad de la carrera. Entonces también por eso está tan extenso, ¿no? O sea, una tesis no tiene que involucrar tanto, ni menos si no da resultados, ¿no? ¿Este es lo mismo que usted? Sí. Eso es lo que... Pero espérate, subimos esto, porque o subimos o bajamos, porque si no, no se ve. Mueve tu computador más hasta el remoto ahí, ¿no? Copia la plancha. Es que no puedo quitarlo. A eso lo puedes vender un chama, ¿eh? No te puedes meter esto.
Ahí, dale, güey. ¿Qué era? ¿Teledirigido? Sí, con radio control. Oye, pues a lo mejor como comercial no, ¿eh? Pero hacerlo así en modelo para la gente que le gusta estas cosas, Ajá. se vendía. Sí. Nacho, se vende. Un chamaco se le vende bien carito eso. Sí, sí, sí. Ya quisiera cuando fuera chamo entretenerme con eso. Sí, No, todo el y mundo. no tan chamaco, ¿eh? No, hay gente ya bien grande Sí, también. que se pone con los cacharricos estos, ¿eh? Sí, no, o sea, de hecho aquí nos asesoró lo que es un aeromodelista, pero sí, es gente que tiene 30 años en esto, ¿no? Y sí, bastante curioso. Sí. ¿Cómo cuánto cuesta? No recuerdo exactamente cuánto costó pero por lo menos sí te puedes llevar casi entre 30 a 50 mil pesos en lo que es puro equipo, ¿no? O sea, Oye, ¿y qué hace haciendo entonces una maestría aquí? no, pero esto fue con el eso? apoyo de la escuela, obviamente, ¿no? Pero bueno, esos precios que les menciono se los gastan en lo que sería el motor y el radio de control, que son cosas que van a usar en otras aeronaves. Digamos, lo demás es prácticamente madera y no llega a ser tan caro o costosa. Lo demás, motor, electrónica, eso es donde ahí está el billete. Yo me pondría a vender eso. ¿Tú lo manejabas? No era otro compañero del equipo. ¿Sabes manejar eso? No. Él lo hace, menos maneja. Sí. Bueno, en su tiempo libre lo dejaremos para que construya más y lo vaya vendiendo. Ya tiene enojado, así que tenemos. Enojado, sí, es cierto. Está bueno. Oye, pero sí que voló rato, ¿eh? Sí. ¿Y ese prototipo dónde está? En el CIME Ticumán, en el taller de aeromodelismo, y lo tienen colgado. ¿En Ticomán? ¿No lo venderán? Como la avioneta esa tienen en Ticomán. Ah, sí, exacto. Pero me pregunté, ¿dónde le pusiste el motor ahí? Eso lo tiene en la nariz. No se llega a notar, pero está por ahí. Y hay diferencia entonces si me dijeron que si está adelante, que si está atrás, que si está la propulsión, ¿no? Sí, para empezar tienes que considerar la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo pones atrás puede que quede muy abajo, entonces el heli se va a pegar. También considerar cosas como estabilidad, dónde te conviene más por tu centro de gravedad, ¿no? Si lo quieres más para adelante, para atrás. Y si quisieras llevarlo a escalas mayores, ¿no? Para poder pilotearlo. ¿Qué tal? Probable. Sí. Creo que sería bastante probable, mostrando que se comportó bastante bien en el aire. De hecho, también la persona que lo está manejando no llevaba años manejando, ¿no? También aprendió a manejar justamente para este tipo de cosas. Entonces, pues también habla bien de que es un modelo fácil. Sí. No, sí, a ponerse a venderlo, ¿eh? Sí, claro que sí. Yo no sé qué tú haces aquí. Yo te lo estuviera vendiendo. Te damos 20 aquí entre todos. ¿Cuánto combustible utilizó para ese ratito? No me acuerdo, la verdad. Como eso ya se encargaba otro chico. Batería, ¿no? Batería. No. ¿Eso fue combustible o batería? No, combustible tal cual. No recuerdo, pero son onzas, ¿no? No es tanto, tampoco es demasiado. Qué bien. Está bien chulo, sí. Nosotros te damos la idea, ¿eh? Bueno.